están? Mi nombre es Brian Rodríguez, soy estudiante del posgrado en Docencia Superior de la Universidad Especializada de las Américas y hoy vengo con una última presentación de esta materia, Teoría Cognitiva del Aprendizaje, y es básicamente como un extracto de todo lo que hemos podido dar en esta materia, algunos puntos a resaltar y precisamente los autores que hemos visto y algunos aportes que han hecho y otros puntos de vista. Vamos un poquito rapidito porque no tenemos tanto tiempo para explicar todo lo que dimos en este curso. Básicamente, la pregunta es, ¿con cuál de todas estas teorías desarrolladas se identifica usted y por qué? Ok, primero que todo tenemos que contextualizar de qué teorías estamos hablando y para eso coloco la foto de estos tres grandes famosos que desarrollaron las diferentes teorías. En el primer lugar tenemos a Jean Piaget, en el segundo tenemos a Ausubel y en el tercero tenemos a Vygotsky. Me disculpan si los pronunciamientos de los nombres o los apellidos no están bien, pero se hace lo que se puede. Entonces, de todas las teorías, yo me identifico básicamente, podría decirse que con un extracto de varias. Pero principalmente podría decir que la de Jean Piaget, porque es un punto fundamental y es clave para darle sentido al desarrollo y podríamos decirlo que le da bastante estructura y proyección en cuanto al conocimiento de todo lo que necesitas saber para poder impartir educación. Obviamente, este conocimiento base se complementa con el segundo autor, que es Ausubel, que sin su teoría estaríamos como al libre albedrío por allí. No estaríamos como aprendiendo como se debería aprender o no pudiésemos medir si lo que se está aprendiendo de manera correcta o incorrecta. Y el último nos da básicamente los aspectos y todo lo que es el entorno que no es que pueda afectar, pero que influyen para el aprendizaje y el desarrollo de cada uno de estos. ¿Y por qué digo que Jean Piaget para mí es el con el que me quedo o con el que más me identifico? Es por lo detallado que está y por todo el aspecto que abarca tanto de la edad desde que naces hasta que eres ya un adulto y te da un enfoque general, por lo menos como que te prepara el terreno, pues, para que sepas a qué es lo que te vas a enfrentar. Los otros ya son un tema como más específico, más enfocado a lo que Piaget establece. Puedo ponerlo de esta manera. Entonces, estas son las tres teorías que hemos visto. Para mí, lo que yo coloco aquí son los puntos más sobresalientes, haciendo una simplificación súper compacta de todo lo que dicen estas teorías. Y básicamente en la teoría de Piaget vemos lo que es la inteligencia, la asimilación, la acomodación, la experimentación y las 4 etapas del desarrollo. ¿Qué queremos decir con la inteligencia? Recordemos que la inteligencia es adaptativa según cada medio en lo que estamos y siempre es cambiante según la necesidad que estemos. Recordemos también que la asimilación y la acomodación va por el proceso que habíamos mencionado en videos anteriores sobre la estructura mental que ya tenemos preestablecida de algo nuevo que vayamos a aprender. Intentamos entonces asociarlo con otras cosas. Este sería en el punto de la asimilación y de la acomodación. Cuando nos damos cuenta entonces de que esta nueva estructura que estamos intentando asimilar no concuerda con todos los aspectos de la estructura anterior, entonces volvemos a conformar ya sea una nueva estructura o acomodarlo en otra estructura preexistente que ya tengamos mentalmente. La experimentación entonces así se basa básicamente así rapidito en lo que sería el análisis del pensamiento operativo, y dentro de las 4 etapas del desarrollo tenemos que recordar que tenemos la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de formales. Recordemos que la sensoriomotora va desde el nacimiento y
es la parte en donde tú, del nacimiento como hasta los 2 años por allí, y es la parte en donde tú vas formando lo que sería el lenguaje. En la parte preoperacional tenemos el fenómeno más destacado en este sería el fenómeno del habla. En las operaciones concretas tenemos entonces al momento de entrar o un poquito antes de la adolescencia, y ya lo que serían las operaciones formales, estamos hablando de la etapa que es básicamente en la adolescencia y saliendo de la adolescencia. De ahí pasamos a otro punto o a la otra teoría que tenemos, que es la de Ausubel, que básicamente la teoría de Ausubel lo que resalta es el aprendizaje significativo. Cuando nosotros sabemos que el aprendizaje es significativo, cuando lo estamos asimilando de esta forma, y cuando lo que estemos aprendiendo tenga contexto versus lo que ya tengamos anteriormente. Cuando este principio se cumpla, entonces el aprendizaje será significativo. También tenemos entonces otro punto importante, que serían los tipos de aprendizaje. Así como existen etapas del desarrollo, así mismo existen tipos de aprendizaje. Y esto de verdad me sirvió muchísimo para comprender dentro del cual yo iba encajando, si había una mezcla de ambos, o cómo el niño, dependiendo de cómo sea criado o dependiendo de cómo sea guiado, va desarrollando cada una de estas etapas, de estos tipos de aprendizaje. Que dentro de estos tenemos el significativo, el memorístico, el receptivo, por descubrimiento, y el autónomo. El significativo, como lo mencionamos en antes, que tiene que ver mucho con el aprendizaje significativo. El memorístico tiene que ver entonces con todo lo que el niño, a través de un aprendizaje significativo, puede guardar en su memoria, recordar y convocar en cualquier momento que lo necesite. El receptivo, estamos hablando básicamente lo que estoy haciendo aquí ahorita, sería un aprendizaje receptivo. Ustedes me están escuchando y están entonces recibiendo la información que yo les estoy brindando. Por descubrimiento, que sería aquel tipo de aprendizaje en el cual uno como docente le da las herramientas al estudiante para que él mismo pueda buscar, desarrollar, se incentive y tenga esas ganas de aprender a cada momento. Y el aprendizaje autónomo, una vez ya hayamos no concluido, pero pasado por todas las etapas que acabo de mencionar, llegamos al aprendizaje autónomo, en donde el mismo niño va a crear el propio interés de el saber y va a comenzar a investigar, a indagar propiamente para satisfacer su conocimiento. De esto entonces llegamos a lo que sería la teoría de Vygotsky, en donde básicamente aquí vemos el punto de lo... Normalmente en las otras dos teorías lo veíamos en base al individuo y ciertas personas que el individuo tenía contacto. Pero en la teoría de Vygotsky hablamos de la cultura, hablamos de la sociedad, que son los que influyen en el aprendizaje básicamente de un niño. Entonces aquí hablamos de un espectro más amplio. No solamente lo que el niño puede captar individualmente o por referencia de alguien, sino que estamos hablando de lo que el niño capta prácticamente en su alrededor. Entonces, hablamos de dos puntos importantes: la influencia de la sociedad en el aprendizaje, y hablamos de las zonas próximas del desarrollo. La influencia de la sociedad, como bien he dicho, es todos los factores o estímulos que el niño recibe por el entorno en donde está, ya sea su entorno familiar, ya sea su entorno escolar, ya sea su entorno de amigos, ya sea su entorno en su barriada, o sea, donde se va a desarrollar el niño. Él va a estar recibiendo constantemente estímulos de todas partes y él va a ir aprendiendo de eso, y así mismo va a ir creando criterios o estructuras mentales. Entonces, en la zona próxima del desarrollo, básicamente es una zona en donde se encuentra el niño. Esto, más bien, para explicarlo, tendría que verlo como del punto de vista del profesor. El profesor analiza al estudiante, y el profesor, una vez analiza al estudiante, puede determinar qué el estudiante sabe,
que el estudiante es capaz de aprender, y en ese punto medio, que estaría en mi cara ahorita, en ese punto medio está el estudiante. En ese punto medio es la zona próxima al desarrollo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que lo que ya yo sé que sabe el niño, si comienzo a educarlo por allí, se puede volver tedioso, se puede volver aburrido, no va a prestar atención y puede ocasionar de que el niño pierda interés en lo que le estoy tratando de transmitir. Si me voy muy avanzado, entonces el niño puede presentar frustraciones, el niño no va a querer cooperar, puede presentar alguna reacción de manera negativa hacia lo que yo le estoy tratando de enseñar. Así que por eso debo estar en el medio, muevo la cabeza para indicar eso, que es en la zona próxima al desarrollo. Que esa zona básicamente es donde yo sé que el niño tiene las capacidades para afrontar un nuevo reto, pero necesita un poco de ayuda o guía para poder llegar a entender ese nuevo reto. Obviamente, este análisis siempre lo vamos a ver durante el transcurso de todas nuestras vidas, porque si nos evalúan externamente o nosotros evaluamos a los estudiantes externamente, vamos a ver que en ciertos temas o en ciertas guías o en ciertas materias, el niño siempre va a estar, o el joven o el adulto en este caso, siempre va a estar en un punto en donde llega a la zona próxima del desarrollo. Así que ya puntualizamos los 3 aspectos sobresalientes de cada una de las teorías tratadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Indique lo que aprendió y reforzó. Bueno, aparte de los 4 puntos que ya tengo allí, podría decir, 1, cómo el ser humano aprende. Yo personalmente vengo de una carrera de ingeniería, no vemos mucho el punto psicológico del ser humano, así que para mí dar esta materia fue algo totalmente revelador o nuevo, porque no vemos mucho esa parte. Siempre vemos más la parte de números, cálculos y todas estas ciencias que involucran el desarrollar algo. Así que para mí sería conocimiento sobre cómo aprende el ser humano, las estructuras mentales que posee el ser humano, cómo el ser humano es capaz de crear estructuras, de crear modelos, de crear guías, de crear referencias, que uno lo hace automáticamente, pero uno no se da cuenta que uno sabe hacer eso, pues. Esto me enseñó esta materia, que esa parte existe. Los tipos de formas de aprender que tiene el ser humano, como le comentaba hace un momento, que son uno de los puntos destacables de la teoría de Ausubel. Esa parte yo no sabía. Yo sí sabía que habían estudiantes o que habíamos personas que éramos buenos en matemática, otros que somos buenos en biología, otros que son buenos para educación, para leyes, y todas estas cosas que siempre te van diciendo sobre la escuela. Si no eres bueno en matemática, no cojas ciencia. Si no eres bueno en números con plata, entonces no cojas comercio. Entonces todo esto tiene un porqué, y básicamente con las teorías le doy un poco más sentido a estas cosas que me decían antes. Los factores que influyen en la adquisición de conocimientos para el ser humano. Esto sí es un punto en donde sí lo veía viendo desde hace mucho, y lo veía viendo era porque, bueno, tengo familiares que son educadores, mi mamá también era educadora, y veíamos mucho el aspecto social. Yo siempre veía dentro de sus conversaciones o dentro de las reuniones familiares que veían que habían estudiantes que tenían mucho potencial, que podían desarrollarse mucho, pero que su entorno familiar era un ancla básico, eran un ancla para poder que el estudiante pudiese salir adelante, pudiese superarse. Muchas veces el estudiante tenía que cargar con todo ese peso de su entorno social o familiar, y eso afectaba muchísimo o estrechamente su entorno escolar. Entonces no en todos los casos muchos salían victoriosos, o muchos superaban ese punto, o la familia completa superaba ese punto. Entonces quisiera añadir a esto que de reforcé más el último punto, que son los factores que influyen en la adquisición de conocimientos y de aprender. Son los 3 primeros y muchísimas otras cosas más.
siento que esta materia me sirvió bastante como apoyo para comprender eh, cómo el estudiante aprende, para poder captar, analizar y poder darme cuenta yo como docente si un estudiante necesita ayuda, si un estudiante necesita apoyo, si un estudiante de verdad está, o sea, no quiero llegar a este punto, ojalá no me pase, puede ser que pase, llegar a un punto y saber si el estudiante en realidad me está mintiendo, si el estudiante está haciendo un drama o si el estudiante de verdad necesita la ayuda. Así que yo pienso que este conocimiento es algo que toda persona que se va a dedicar a lo que sería la educación e incluso hasta nos sirve para la crianza de nuestros hijos, es de vital importancia comprenderlas, analizarlas, saberlas y saber implementar técnicas y estrategias para poder lograr nuestros objetivos como docentes. Así que sin más que decir, muchísimas gracias por prestarme atención, por vernos esta noche y de verdad que teorías cognitivas del aprendizaje fue otra cosa totalmente nueva que me gustó muchísimo y de verdad que superó mis expectativas esta materia con respecto a lo que yo tenía pensado sobre ella. Muchísimas gracias. Nos vemos.